lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y ya estamos en nuevo segmento de podcast, nuevo capítulo. Y el día de hoy vamos a hablar de un término que me llamó la atención. Entonces ahí me puse a leer un poquito, pero yo estoy segura que al final usted nunca lo ha escuchado o a lo mejor lo escuchó, pero no tiene idea de qué se trata. La machósfera, ¿qué es? ¿De qué se trata? Para hablar del tema estamos con la psicóloga María Gabriela Otati. Qué gusto, María Gabriela, como siempre, tenerla aquí. Ay, no, yo feliz de estar. Cuando me propusiste este tema, creo que lo hiciste a partir de una publicación que yo había subido sobre este tema, un poco qué es la machósfera, qué es lo que tenemos que saber sobre ella. Este es un tema que viene dándose hace algún tiempo en su forma en inglés, manosphere, ¿ya? Aparece en relación a una serie de escándalos sobre violencia sexual que se han dado y que son de dominio público, a partir además de la conversación que suscitan temas como pornografía online, todo esto, ¿no? Estos espacios online que están dedicados digamos, digitalmente publicar pornografía. Y ahí yo había empezado a oír este tema. Entonces, antes de hablar sobre lo que se entiende por machósfera, yo quisiera hacer como un disclaimer aquí. Ya. Realmente el término no se refiere a la masculinidad ni a atacar la masculinidad. No se trata aquí de hablar sobre feminismos o machismos. Se trata aquí de hablar sobre aquello que favorece a la dignidad de la persona, sea esta hombre o mujer, ¿ya? Entonces aquí no es que vamos a hablar, por ejemplo, que vamos a pasar por alto la idea de que efectivamente hay muchísimos estudios que hablan sobre la necesidad de rescatar verdaderamente valores masculinos y verdaderamente valores femeninos, sin que esto quiera decir que vamos a regresar a roles estereotipados. Estamos hablando de verdaderamente participar en la sociedad desde quien somos. Hay muchísimos estudios al respecto. De eso no vamos a hablar necesariamente. La machósfera es otra cosa. La machósfera es un espacio, un sistema, más que nada digital, en donde confluyen una serie de opiniones sobre el rol de los hombres, pero que está relacionado necesariamente con un rol agresivo en donde se descalifica a las mujeres y sobre todo se las objetiviza. Pero también se victimizan. Correcto, pero a partir de esta victimización que puede tener una u otra razón en un lugar u otro de una persona, lo que se hace es construir un sistema que en verdad es un sistema económico, porque lo que se mueve es millones de dólares, alrededor de ciertos influencers que no vamos a mencionar aquí, pero que perfectamente los pueden buscar, machósfera, influencers principales, y están allí, y que se mueven en espacios sociales, en redes, sobre todo en TikTok, hay muchísimo allí, hay un movimiento súper grande allí alrededor de esto, pero que mueven, escúchame bien, millones de seguidores. Y Elsie, no es que te digo, hay millones de seguidores, te estoy diciendo millones, en el sentido de 7 millones de seguidores, 8 millones de seguidores, y venden productos, no solo productos tangibles, sino cursos, capacitaciones, seminarios, hay hasta universidades, es decir, centros que ellos plantean como de estudios superiores, a través de los cuales se hacen cada vez más ricos. Y lo que está ahí atrás es un nicho explotado de manera impresionante, en donde se trata de llenar las necesidades de chicos jóvenes que a lo mejor no han encontrado un propósito en la vida, que se sienten un poco perdidos
espacios en donde faltan verdaderamente figuras masculinas de referencia. Ese es el problema. Y toman a estas figuras como referenciales. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Justo aquí en este espacio tratamos siempre de hablar mayormente con psicólogos, ¿no? Y en uno de esos temas que se abordó, hablábamos de los jóvenes hoy en día en el aspecto amoroso, en la figura que debe seguir, ¿no? De nada que ver cómo era el romanticismo o el enamoramiento antes. Ahora evitan relación formal, o sea, de ser el enamorado, de ir a recogerla a la casa, de conocer a los papás, se sienten abrumados y evitan a toda costa esa formalidad. Correcto, y es que lo que pasa es que el mundo ha cambiado mucho y el mundo probablemente exige demasiado y demasiado pronto. Entonces, todo aquello que es visto como compromiso, como formalidad, trae aparejado una serie de exigencias que están en el sistema y que tienen que ver, por ejemplo, con haber conseguido un determinado estatus económico muy pronto en la vida, con haber alcanzado un propósito muy pronto en la vida, con todos estos objetivos que a lo mejor cuando un chico todavía no se siente suficientemente apto para cumplirlos, entonces siente que su rol está cuestionado y por eso no puede comprometerse. Esto no nos olvidemos que hace, qué sé yo, una generación, es probable que un chico pudiera, digamos, pensar en formalizar, hablo de hombres porque estamos hablando de esto, pudiera formalizar su relación con alguien sin tener absolutamente todo resuelto, es decir, sin tener a lo mejor una casa, sin tener una serie de propiedades, un trabajo sin tener estable, un trabajo súper guau, ¿verdad? En este momento lo que nos vende el mundo es que sin eso no es viable vivir. Y entonces la presión es mayor. Y esto hace que entonces la formalidad sea vista como realmente una cosa inadecuada. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que al no conocer bien el ambiente en el que estoy, al no ir y conocer a la gente, los noviazgos se tergiversan y se empobrecen, porque realmente los noviazgos son para saber no solo cómo es la persona, sino cómo esa otra persona se mueve en un entorno. No se trata de cómo seas tú, sino cómo eres tú dentro de tu familia y cómo soy yo cuando estoy contigo dentro de tu familia, que no es lo mismo. E incluso cómo soy yo cuando tú estás dentro de mi familia. Así es decir, es para eso, no es para ninguna otra cosa. Todo lo demás es adorno, en realidad es para eso, es para ver cómo funcionamos juntos frente a las dificultades, frente a las presiones, frente a los conflictos. Para eso es el enamoramiento, y aunque este pues no es exactamente el tema, pero todo esto tiene que ver. Entonces, cuando no hay para los chicos referentes claros en su masculinidad normal, en lo que debe de ser la masculinidad, entonces se buscan referentes afuera. En este sentido, los papás, los hombres que están a cargo de ejercer la paternidad dentro de las casas, tienen que ser modelos válidos, cercanos y al mismo tiempo referentes claros y coherentes de lo que es la masculinidad para que su hijo pueda encontrar allí el modelo y no lo encuentre afuera. Es que incluso, a pesar de que tú dijiste que no vamos a hablar del tema de machismo, es como que te sientes empoderado o más chévere si ridiculizas a una mujer. En ese aspecto, en la machósfera sí. Exacto. En la machósfera claramente hay un desbalance total de poder, hay una objetivización e hipersexualización de la mujer, una expectativa de, digamos, de que haya unos parámetros absolutamente distintos en cuanto a respeto. Es interesante que hay un documental que a mí me impactó muchísimo, que es uno que se llama La Machósfera, y es de un realizador que se llama Louis Theroux, Theroux,
Este documental fue estrenado ahora en marzo en Netflix, me parece que es la plataforma, y él hace una muy buena investigación. Es interesante porque tú vas viendo la cara de la persona cuando está escuchando ciertas cosas, pero lo maneja con una objetividad periodística bien valiosa, me parece. Y él entra dentro de este mundo a escuchar, tratar de entender. Y realmente resulta muy difícil hacerlo porque los parámetros son parámetros en donde, por ejemplo, las propias mujeres que participan en este sistema, acuérdate que ningún sistema se sostiene sin participación de mujeres, esto que nos quede claro, ¿eh? En la vida nada funciona si no hay mujeres que lo sostienen, que como decía por allí alguna cosa que leí, la mano que mueve la cuna controla el mundo. Entonces ciertas estructuras sociales solo permanecen porque hay mujeres que la sostienen. Que lo están, no sé, normalizando Que o se sienten cómodas dentro, porque aquí justo veía que lo hacen desde una perspectiva de descalificación y cosificación de las mujeres. Correcto, es súper interesante verlo y cómo hay gente que entra dentro de esto de manera que podríamos considerar voluntaria, y lo digo entre comillas, es voluntaria, es decir, ¿qué hay atrás? ¿Qué gana alguien entrando en este sistema? Pero es súper interesante porque más allá de lo que las personas que ya están metidas en este sistema hagan o dejen de hacer, el tema es que esto tiene una proyección impresionante entre los jóvenes. Lo que a mí más me impactó de todo el documental, ¿sabes qué fue? Cuando esta gente sale a la calle, estos influencers que ya sabemos claramente qué ideas tienen y la gente sabe qué ideas tienen, y chicos de 14, 15, 16 años se aproximan a ellos con una avidez y una admiración impresionante, una idolatría, a decirles que son lo mejor que les ha pasado en el mundo, que gracias a esas ideas ellos pueden avanzar, que les ha devuelto el sentido de ser hombres, y se toman fotos y buscan, digamos, un selfie. Y esto de verdad llama la atención, es decir, ¿qué está pasando en el mundo que ha dejado un hueco abierto para que la masculinidad verdadera, sana, necesaria, sea asumida por una caricatura violenta y descalificadora de lo que es ser un hombre? Esto es lo lamentable. Y María Gabriela, para ir como quien dice, cerrando un poco el tema, ¿qué es lo que se debe hacer? Desde la perspectiva, tú te relacionas con padres de familia todos los días, con niños, jóvenes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque a veces nosotros como padres creemos que lo estamos haciendo bien, pero no venimos con un manual bajo el brazo y podemos caer en errores. Y no es que no solo no venimos con un manual, sino que el mundo estaba cambiando a tal velocidad y con tal cercanía, es decir, hasta hace unos años lo que ocurría en otro lugar, ocurría en otro lugar. En este momento no es que hay otro lugar, todos los lugares son el lugar. ¿Por qué? Porque todo está al alcance de un clic. Este es el tema. No es que esto es algo que solo pasa y yo estoy viviendo en mi burbuja. Aquello no existe más. Esto sí podía ocurrir una generación atrás, es decir, incluso hasta el año 2010, en donde se popularizan los aparatos móviles, ¿verdad? En donde entran de manera impresionante en todas las casas y luego a partir de la pandemia muchísimo más. Pero hasta ese momento, algo que a lo mejor pasaba en Sri Lanka. Y tú decías, y se quedaba ahí. Ahí se quedaba, sí. Es decir, confinado a un espacio. En este momento aquello no ocurre. ¿Qué debemos hacer? Primera cosa, estar informados. Lo primero que uno tiene que hacer es no ignorar. Decir, caramba, le voy a dar a esto un poquito de atención. ¿De qué es que se trata esto? A lo mejor ver el documental, por ejemplo. A lo mejor no necesito convertirme en un experto, pero sí a lo mejor ver el documental.
Y una vez que yo lo he visto y me he dado una idea de esto, a lo mejor sentar a mis hijos adolescentes y decir, a ver, veamos juntos esto, e ir parando y a ver, ¿qué opinas de esto? ¿No? Es decir, hacer una gran olla de canguil y sentarse a ver esto. Y sentarse a escuchar qué opinan también. Porque no se trata de ir a sentarse ahí a dar un discurso y a dar cátedra todo el tiempo, sino a escuchar qué opinas de esto y sobre todo por qué lo opinas. ¿Habías oído hablar tú de esto? Porque ¿O has visto compañeros portarse de esta forma? Correcto, es decir, ¿has visto algo de esto? ¿Cómo te sientes con respecto a esto? Entonces capaz un chico dice, bueno, mira, no papá, pero en cambio este detalle sí me llama la atención. Mira, aquí, por ejemplo, dice que lo más importante para las mujeres es tener dinero, es que el hombre tenga dinero, y papá, resulta que yo he visto esta circunstancia en tal cosa. Entonces ahí damos criterio. Pero lo primero es no ignorar, lo primero es informarse y luego de esto sentarse con los hijos a conversar sobre el tema. Entonces nos vamos a dar cuenta en dónde estamos parados. Y una conversación lleva a otra y a otra y a otra. Lo que no podemos pensar es, no, mi hijo nada que ver, porque yo hace 3 años, un día le oí decir que no. Pues los chicos van cambiando todos los días. Lo que hace 3 años te dijo que no, hoy puede tener una idea completamente diferente. Porque acordémonos además que una persona, una vez que llega a la vida adulta, sus cambios incluso de estructura personal es que no son tantos, ya no son tantos. Entonces uno puede más o menos mantener una idea con respecto a un tema, a lo mejor 5, 6, 7, 10 años o el resto de la vida. Pero los chicos en 6 meses están cambiando mucho, mucho. Entonces lo que uno habló hace 6 meses y era A, ahora perfectamente puede ser Z. Entonces hay que estar atentos porque se van normalizando una serie de conductas que no son sanas. Aquí el tema es que esto no es sano. El tema es que este mundo de la machósfera está estrechamente ligado con nexos con la pornografía, por ejemplo, absolutamente ligado. Y ya tenemos clarísimo, esto no es que lo digo yo, ni lo dice, digamos, una persona aislada, los estudios te demuestran que realmente ese tipo de aproximación a la sexualidad es completamente contraproducente e incorrecta y trae problemas gravísimos a nivel psicosocial. Y lamentablemente muchos chicos lo normalizan porque no tienen esa guía en casa. Es que es tremendo porque de hecho hay gente, en las encuestas que ocurrieron, digamos todo el tiempo, pero hace poco había una en donde se mostraba, por ejemplo, que muchísimos adolescentes creen que esa es una fuente, que la pornografía es una fuente válida de conocer sobre cómo mantener relaciones socioafectivas con alguien. Como tú comprenderás, una locura. Pero en eso están fundamentándose. Muchísimas gracias, María Gabriela. Hemos tratado, es un tema muy extenso, podríamos quedarnos horas, pero hemos tratado los principales puntos y lo que tenemos que hacer los padres para enfrentar esta dinámica que cada vez es más acelerada y sentimos que no la alcanzamos. Así es, estar allí, eso es lo que nos toca. Así es, hemos hablado sobre la machósfera. ¿Qué es? ¿Se lo perdió? No se lo perdió porque queda subido en nuestras plataformas. Gracias a María Gabriela. No, gracias a ti, Elsie, por invitarme. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación.